enormes cantidades de conocimiento del hombre, de libros, de conferencias, de documentos gratuitos, pagados, etcétera, el acceso a las imágenes. Uno tenía que imaginarse el Museo del Prado, y cuando tenía el acceso a la biblioteca de un tío afortunado que había logrado comprar unos bonitos libros sobre el Museo del Prado, libros a los que les habían quitado obligatoriamente los desnudos, o sea, eran libros mutilados, porque los desnudos seguían siendo en esa época prohibidos. Entonces uno veía esos libros con mucha pasión, porque realmente era la única oportunidad de ver unas buenas impresiones, seguramente unas buenas fotos de cuadros famosos. Hoy por hoy no, hoy se visita virtualmente el mundo entero, no solamente los museos, sino la geografía. Hoy se asiste en tiempo real a los acontecimientos más maravillosos o más dramáticos, como las Torres Gemelas o cualquier otra situación. En la época nuestra, el conocimiento era un conocimiento mucho más explorado, había que buscarlo, había que hacer un poco de minería, digamos, para poder llegar a él. Entonces, es una diferencia muy grande. El tiempo que nosotros invertíamos en aprender a hacer una raíz cúbica, por ejemplo, era mucho, y era, yo pues que soy ingeniero y tal, y que trabajé tantos años, no recuerdo haberme encontrado nunca en la vida con una raíz cúbica, pero había que aprenderla. Y entonces, hoy por hoy, pues yo creo que los muchachos tienen también una llegada a los conocimientos que pasan por encima de ciertas estructuras, como por ejemplo eso de las raíces, que naturalmente las usan cuando hay que aplicarlas en fórmulas, etcétera, pero que simplemente son las máquinas las que las producen. Entonces yo creo que hoy hay una gran economía en el tiempo que se invertía en explorar el conocimiento, en adquirirlo, y cómo hoy se puede llegar mucho más rápido, pero también se paga un precio grande por esos cambios. Digamos, el no leer, a mí me abruma, y me da mucha, me parece que una de las señales, digamos, de su desarrollo que tiene la sociedad nuestra es la bajísima lecturabilidad. Un país que se lee libros distintos de textos, medio libro al año, o sea, los 42 millones de colombianos nos leemos nos leemos un libro en 2 años, o sea, cuando acabamos el libro ya no sabemos ni de qué era. O sea, es un país que lee muy poco, frente a un país como Finlandia que se lee casi 3 libros al mes. Bueno, en fin, temas como lo de la lectura, por ejemplo, me parece a mí que hay un cambio, yo diría que en este caso a favor de la generación mía, porque conservamos afortunadamente por esa realidad el hábito de hacerlo, y frente a los jóvenes de hoy que pasan y omiten pues muchos de los pasos que nosotros teníamos que dar, porque la sola tecnología les ha permitido, por fortuna, también llegar muy rápidamente al conocimiento. En una serie que hicimos con los rectores de las universidades, unos 20 y pico rectores que entrevistamos al principio del año, salió a flote una inquietud muy preocupante, y es que los muchachos que salen del bachillerato y pasan a la universidad llegan sin saber leer, cero comprensión o muy baja comprensión, sin saber escribir, sin saber matemáticas. Es decir, con unas deficiencias que obligan a las universidades a hacer un rediseño de ese muchacho, con los problemas que eso sugiere. ¿Usted qué piensa de eso? Sí, yo creo que eso es cierto. La calidad de la educación, a mi modo de ver, a pesar de que los elementos y los instrumentos de acceso al conocimiento han mejorado positivamente, han determinado también conductas como las que usted menciona. Yo creo que aquí hay una especie de analfabetismo funcional. Yo lo he visto y lo he percibido mucho, muchachos que llegan con unas buenas calificaciones del bachillerato, pero que no entienden el texto que están leyendo. Es decir, es un analfabetismo funcional, puede que no sea para construir una palabra. ¿Qué hablar de la ortografía? ¿Qué hablar de la forma de construcción? Es dramático y es una cosa que se va agravando. Yo creo que hay cosas como el famoso Twitter, por ejemplo, ¿cierto?, que limitan la expresión, que nos están llevando casi usted que es menor que yo, J, pero que recuerda lo que era la época de los telegramas, ¿cierto? Uno tenía, por los costos, muy pocas palabras para poner un texto, para escribir una idea. Entonces había que mutilarla, se acababan los artículos, se cambiaban las formas verbales, y finalmente uno tenía que entender. Y el Twitter es una cosa de esa misma es facilidad. Yo veo los Twitter, inclusive Twitter que tienen figuras de la vida nacional, que son vergonzosos, porque tal vez la limitación de las 140 palabras o algo, letras, les imponen pues, o palabras, no sé si es caracteres, bueno, les imponen pues un texto perfectamente mutilado y espantoso. Entonces, a mí sí me parece, yo encuentro que hay unos vacíos muy grandes en la calidad de la educación, y que la ausencia
de instrumentos como la lectura precipitan más la inmersión, digamos, en la ignorancia de la gente. Porque un analfabetismo funcional, al no entender un texto, al no tener una lectura, al no ser capaz de hacer un resumen, al no hacer una síntesis, al no distinguir entre la síntesis y la tesis, eso hace que realmente haya muchas dificultades y que el costo que tiene la universidad de balancear la gente y ponerle en unos niveles de conocimiento adecuados son unos esfuerzos además que debieran venir ya hechos. Yo comparto esa preocupación. En matemáticas hay también deficiencias, pero yo pienso que en eso también hay sectores, digamos, donde hay un poco más de respeto por las matemáticas y donde la enseñanza de las matemáticas es más fuerte. Inclusive, yo creo que en eso ha habido unos avances con relación a la generación mía. Nosotros salíamos de bachillerato sin estudiar ninguna noción, digamos, de cálculo. El cálculo empezaba ya en la universidad. Hoy el cálculo se hace en parte del colegio. El sistema de los conjuntos, por ejemplo, era un aprendizaje que hacíamos nosotros ya muy tardíos. Hoy cualquier niño parte de una lógica matemática que ya tiene el conjunto incorporado. De manera que yo creo que hay avances en la enseñanza de las matemáticas. Posiblemente hay estratos escolares, me refiero pues tipos de escuelas y de centros de educación, donde hay más deficiencia en la calidad. Pero donde sí creo que hay una constante es en que hay una enorme incapacidad de comprensión por deficiencias en la lectura y una tremenda ausencia, digamos, de capacidad de expresión al escribir. Eso sí es para mí palpable. Donde la ortografía es además atropellada. La ortografía, que en el caso de nosotros es una ortografía más difícil, porque con la pobreza fonética que tiene el español y con la pobreza fonética que tiene el colombiano frente al español y el antioqueño frente al colombiano, pues nosotros tenemos que aprender la ortografía con hierro, con acero, porque no hay para nosotros distinción entre la B labidental y la B labial. Para nosotros suena igual botella que vaca, pero sabemos que la una va con la B larga o la B labial y la vaca con la bidental o la B pequeña, porque nos dijeron que así era, pero no suena igual. Entonces, al no tener nosotros, digamos, la riqueza fonética para poder tener una buena ortografía al escribir, y si además no hacemos el esfuerzo por leer, pues la ortografía es dramática. Yo lo veo, no solamente en la gente pues más joven, sino en profesionales, en las empresas, por ejemplo. Muchas veces es vergonzoso que ejecutivos importantes no tengan la menor noción de la escritura. Eso es, a mi modo de ver, una falla fundamental en la educación. Es una falla importante para nosotros que el tiempo no sea como más extendible, ya se nos va a acabar. Tenemos un minuto y medio para una última pregunta antes de pasar a su vida universitaria. ¿Qué papel le atribuye usted en su éxito posterior en su vida a lo que fue la escuela en el hogar, a lo que fue la formación moral en el hogar, a lo que fue la formación que nace de la disciplina que se tenía en el hogar, al hogar como la primera escuela? Yo le doy un valor enorme, no en el éxito, porque yo no califico mi vida así, sino, digamos, en lo que ha sido el transcurrir y el recorrido vital que he tenido oportunidad yo de seguir. Para mí fue fundamental lo que yo aprendí en el hogar, desde el punto de vista de los valores. Por ejemplo, el respeto a las ideas ajenas. Por ejemplo, la renuncia al usufructo de los bienes terrenales del hombre. Mi padre era un hombre absolutamente deshecho de eso y por fortuna mis 14 hermanos o 13 que vivimos, pues ya no quedamos sino 12, todos compartimos ese mismo objeto. Es decir, para nosotros nunca la vida, ni para mí lo fue, la búsqueda ni de la riqueza ni del poder. Eso para mí es absolutamente secundario y eso se adquirió en el hogar. El respeto por los demás, por las ideas ajenas, lo cual pues nos lleva a poder asumir una posición pluralista, una posición respetuosa, la solidaridad, la comprensión. Yo creo que fueron valores esenciales. El esfuerzo como único vehículo para salir adelante, el trabajo, la educación, la formación, el superar las dificultades, el elogio de las dificultades, cómo se logra con esfuerzo y con paciencia y persistencia superar muchas limitaciones. Eso para mí fue una enseñanza que se convirtió a lo largo de mi vida en una constante que agradezco y aprecio porque fue en el hogar donde los incorporé. Nosotros agradecemos y apreciamos este tiempo que usted nos está dedicando. Ya hoy se acabó. Mañana vamos a hablar de su paso por la universidad, de sus primeros trabajos y de otras cosas importantes que hay en su historia. Amigos oyentes, los esperamos mañana a esta misma hora. Este servidor de ustedes, J. Enrique Ríos, les dice muy, pero muy buenos días.